Hola a todos, con ustedes el profe DH nuevamente. Continuamos con nuestro curso de Química Sanitaria y Ambiental mediante este curso teórico práctico. En esta ocasión el tema que nos ocupa es la determinación de alcalinidad y acidez en muestras de agua. En este video trataremos todo lo que son los conceptos asociados a la alcalinidad, a la acidez, hablaremos de las especies químicas que están involucradas y cómo se realiza su proceso de determinación en el laboratorio. Bienvenidos una vez más, entonces vamos a arrancar. Lo primero que se debe conocer es los conceptos de alcalinidad y acidez. Se define alcalinidad como la capacidad que tiene el agua para neutralizar la adición de sustancias ácidas, mientras que la acidez es la capacidad que tiene el agua para neutralizar la adición de sustancias básicas. Tanto la alcalinidad como la acidez son un mecanismo de defensa que tiene el agua para evitar cambios bruscos de pH. Los cambios bruscos de pH generan reacciones químicas que pueden alterar la vida dentro de un ecosistema acuático, regularmente eliminando plantas, animales y microorganismos. Cuando se quiere realizar la determinación de la alcalinidad en un laboratorio, se debe realizar una titulación utilizando ácido sulfúrico, regularmente de concentración 0,02 normal. La adición del ácido se hace para estimar qué tanta capacidad tiene una muestra de agua para neutralizarlo. En el caso de la acidez, para hacer su determinación se utiliza hidróxido de sodio, dado que la acidez busca medir la cantidad de sustancias de tipo básico que es capaz de neutralizar el agua. Cuando se pretende hacer una determinación de alcalinidad, vamos a adicionar una sustancia de tipo ácido. Por eso, en la muestra se comenzará a evidenciar un cambio de pH que se irá disminuyendo conforme se adiciona paulatinamente el ácido sulfúrico. Estos cambios se darán hasta que la muestra alcance un pH de 4.3 unidades. Una vez el pH sea inferior a este valor, no se podrá seguir haciendo titulación debido a que ya no existirá ninguna especie generadora de alcalinidad. En el caso de la acidez, la titulación se hace con hidróxido de sodio 0,02 normal. El pH de la muestra irá subiendo gradualmente hasta que alcance un valor de 8.3 unidades. Una vez se supere el valor de 8.3, no existirá especies generadoras de acidez y por ende no existirán más cambios. A continuación, miraremos los diferentes tipos de alcalinidad que existen en las muestras de agua. La alcalinidad puede ser de tres tipos: alcalinidad total, alcalinidad a la fenolftaleína y alcalinidad al naranja de metilo. La alcalinidad total se define como la sumatoria de la alcalinidad a la fenolftaleína más la alcalinidad al naranja de metilo. La alcalinidad a la fenolftaleína es una alcalinidad que existe cuando una muestra tiene un pH superior a 8.3. Para su determinación se utiliza un indicador ácido-base denominado fenolftaleína y de ahí recibe su nombre. La fenolftaleína es una sustancia que modifica su color al modificar el pH, siendo fucsia a valores superiores a 8.3 unidades y se convierte en incoloro cuando el pH es inferior a 8.3. Para hacer la determinación en el laboratorio de la alcalinidad a la fenolftaleína, se procede de la siguiente manera. Se toman 50 mililitros de la muestra y se los transfiere a un beaker o a un Erlenmeyer. Se le adicionan 3 gotas del indicador fenolftaleína. Si esta se torna de color fucsia, se procede a hacer la titulación. Esta titulación se realizará con la solución de trabajo de ácido sulfúrico 0,02 normal, la cual se le permitirá gotear hasta que haya un cambio de color fucsia hasta incoloro. En el caso que la muestra no cambie a color fucsia, indicará que el pH está por debajo de 8.3 unidades y la alcalinidad a la fenolftaleína será igual a 0. A continuación vamos a realizar lo que corresponde a la determinación de la alcalinidad. Entonces, para una determinación de la alcalinidad sabemos que la titulación debemos hacerla con una solución de ácido sulfúrico 0,02 normal. Entonces, vamos a hacerle la determinación de alcalinidad a una muestra que tenemos en este recipiente, ¿sí? Y le realizaremos lo que corresponde a los diferentes tipos de alcalinidad, es decir, lo que es la alcalinidad total,
lo que es la alcalinidad a la fenolftaleína y lo que es la alcalinidad al naranja de metilo. Entonces, cada una de ellas se hace con un volumen de 50 mililitros que me permito medir. Entonces, pasamos los 50 mililitros acá al recipiente. Muy bien. Entonces, aquí tenemos nuestra primera muestra para lo que es la estimación de lo que corresponde a la alcalinidad. Entonces, esta es nuestra muestra, la vamos a dejar aquí temporalmente. Nos hace falta todavía cargar nuestra bureta con el ácido sulfúrico diluido. Entonces, para ello, este embudo acá encima y procedemos a echar el titulante, siempre verificando pues que tengamos la llave cerrada para evitar que se nos descargue sobre nuestra plancha. Entonces, con bastante precaución, vamos a colocar aquí el contenido de el ácido. Vamos a pasarnos un poco, ya les voy a explicar por qué pasamos un poco, ¿sí? Entonces, miramos, ¿sí? Esto es un ácido diluido, aún así tenemos mucho cuidado y lo tapamos. Entonces, ¿por qué me he pasado acá? Entonces, si ustedes alcanzan a mirar, este es el valor al cual debía haberlo llevado, pero lo he pasado para acá con el fin de poderle quitar la columna de aire que tienen las buretas en esta parte posterior, en esta parte de más abajo. Entonces, vamos a coger y vamos a retirarle ese aire, pues porque no queremos que nos quede con un error dicha determinación. Entonces la colocamos acá y hacemos salir con bastante fuerza el líquido para que nos elimine esas burbujas de aire, teniendo precaución al final que nos coincida con el 0 acá para poder empezar nuestra determinación. Entonces, en este momento lo cierro, ¿sí? Y ahí tengo el valor en 0. Ese es nuestro inicio para hacer la determinación de la alcalinidad. Bajamos esto aquí y ahora sí procedemos a colocar nuestra muestra y vamos también a, en este momento, de alguna manera a cuadrar un poco nuestra agitación, pues para que sea lo mejor posible, para que podamos proceder de buena manera. Vamos a bajar un poco esta pinza para que no nos quede tan alto. Bien, entonces aquí ya podemos comenzar con nuestro proceso de titulación. Nos falta adicionarle los indicadores. Entonces aquí es donde debemos tener precaución para saber qué tipo de alcalinidad estamos determinando. Se había dicho que cuando se adicionaba inicialmente el indicador fenolftaleína, entonces estaríamos determinando lo que corresponde a la alcalinidad a la fenolftaleína. Entonces, sabemos que si al echarle las 3 gotas de fenolftaleína, esta se torna de color fucsia, entonces tendremos una alcalinidad a fenolftaleína por determinar. 1, 2, 3. Entonces, tal como era de esperarse, tenemos una alcalinidad a fenolftaleína que procedemos a realizarle el proceso de titulación. Entonces cogemos y abrimos la bureta y permitimos que el líquido titulante, el ácido sulfúrico 0,02 normal, comience a caer. Entonces ahí permitimos el goteo, miramos que el goteo comienza el volumen comienza a descender, el goteo sigue cayendo y agitándose con ayuda del agitador magnético. Listo. Comenzaremos a notar en unos momentos que el color de la fenolftaleína comienza a perderse. Entonces es momento donde es importante que bajemos el goteo para evitar pasarnos. Entonces aquí lo que he hecho es suspender el goteo y dejo que la reacción proceda lentamente para mirar que hemos llegado al punto final de la titulación. Eso significa entonces que ya hemos hecho la determinación de lo que corresponde a la titulación de la alcalinidad a la fenolftaleína. Entonces, para eso, si revisamos acá en la medición, en la determinación, encontramos que el volumen gastado es de 2,5 mililitros o centímetros cúbicos. 2,5 mililitros o centímetros cúbicos es un valor que debemos tenerlo en cuenta porque lo vamos a necesitar para poder hacer la estimación. Bien. En ese caso, entonces, hemos determinado lo que corresponde a la alcalinidad a la fenolftaleína. La alcalinidad al naranja de metilo
como su nombre lo indica, se mide con la ayuda del indicador llamado naranja de metilo. Esta alcalinidad se puede medir en toda muestra que contenga un pH mayor que 4.3. Esto debido a que el naranja de metilo tiene su cambio de color de naranja a rojo en un valor de 4.3 unidades. Para la titulación de la alcalinidad al naranja de metilo se utiliza la misma muestra utilizada en la alcalinidad a la fenolftaleína. En este caso se le adiciona 3 gotas del indicador naranja de metilo, el cual, si su pH está entre 4.3 y 8.3 unidades, debe ponerse de un color naranja. Este color va a desaparecer en el momento en que el ácido sulfúrico de concentración 0,02 normal reaccione con todas las especies que generan alcalinidad, encontrando un cambio a un color rojo, que indicará el punto final de la titulación. El volumen que se obtiene se utilizará para hacer los cálculos que se explican más adelante. Si nosotros quisiéramos determinar la alcalinidad al naranja de metilo, podríamos hacerlo aquí de manera directa sin generar ninguna modificación. Entonces, para eso cogemos el indicador naranja de metilo y lo vamos a adicionar también unas 2 o 3 gotas, dependiendo de la intensidad que nos genere. Vamos a utilizar 2 goticas nomás, y con ese color amarillo que nos acaba de dar iniciaremos nuestra titulación hasta que este se ponga de color rojo. Recordemos, arrancamos con un volumen de 2.5 mililitros que hemos gastado en lo que corresponde a la alcalinidad a la fenolftaleína. Continuamos nuestra titulación hasta que adquiramos un color rojo. Entonces empezamos con el goteo, permitimos que ese goteo inicie, arranque, ¿sí? Entonces miramos cómo se comienzan a presentar cambios en la coloración de la mezcla de reacción. Listo, entonces, tal como ustedes han podido darse cuenta, ahí nuestro indicador ha cambiado y entonces damos por finalizada dicha titulación. Entonces, ahora lo que hemos hecho es la estimación de lo que es la alcalinidad al naranja de metilo. Entonces, en este momento tenemos un valor obtenido de un volumen total de 3,7 mililitros, significando que para la titulación de la alcalinidad al naranja de metilo nos hemos gastado 1.2 mililitros, ¿sí? Entonces, 2.5 para alcalinidad a la fenolftaleína, 1,2 para la alcalinidad al naranja de metilo, y entonces, como la alcalinidad total es la suma de estos dos, entonces nos habremos gastado un total de 3.7 mililitros para hacer la determinación de lo que es la alcalinidad total. Bien, eso es lo que tenía para comentarles en ese proceso denominado determinación de la alcalinidad. Gracias por su atención. Ahora que ya se conoce la conceptualización acerca de la alcalinidad, hablaremos de lo que corresponde a la acidez. Existen también 3 tipos de acidez: la acidez total, la acidez al naranja de metilo y la acidez a la fenolftaleína. La diferencia más considerable con la alcalinidad es que cuando se hace una medición de acidez, lo que se está midiendo es la capacidad que tiene la muestra de agua para neutralizar la adición de sustancias básicas. En este caso, lo que se hace es adicionar hidróxido de sodio y esto generará que el pH de la muestra de agua se vaya incrementando paulatinamente. Se utilizan los mismos indicadores que en el caso de alcalinidad. Entonces, el primer tipo de acidez que se va a medir es la acidez al naranja de metilo. Esta acidez solamente existirá en una muestra cuando el pH de la misma sea inferior a 4.3. También existe la acidez a la fenolftaleína. Esta acidez solamente existirá cuando una muestra tiene un pH menor que 8.3 unidades. Y la muestra será carente de cualquier tipo de acidez cuando el pH de la misma sea superior a 8.3 unidades.
La parte experimental para la determinación de la acidez se logra de la siguiente manera. En el caso de la acidez al naranja de metilo, lo que vamos a hacer es tomar 50 mililitros de muestra y si esta tiene un pH por debajo de 4.3 unidades, observaremos que al adicionarle el indicador naranja de metilo se tornará de color rojo. Esta solución se comienza a titular con la solución de trabajo de hidróxido de sodio de concentración 0,02 normal. Se le adicionará la base o el hidróxido hasta que la solución cambie de color rojo a color amarillo. A continuación realizaremos la determinación de lo que es la acidez. Recordemos que la acidez es la capacidad que tiene el agua para soportar la adición de sustancias básicas. Por tanto, el titulante en esta ocasión no es el ácido sulfúrico, sino el hidróxido de sodio de concentración 0,02 normal. Este hidróxido de sodio lo he colocado al interior de la bureta y tengo listo para hacer la determinación. También en este recipiente, en este Erlenmeyer, he sacado 50 mililitros del agua que tengo disponible para la determinación y procederé a colocarlo acá en el agitador y le colocaré los indicadores que corresponden. Iniciamos con la determinación de la acidez al naranja de metilo. Entonces recordemos que esta acidez obedece a la determinación de sustancias ácidas fuertes. ¿Listo? Cuando le echemos el indicador, esperamos obtener un color rojo que lo llevaremos hasta amarillo. Entonces bastará con 2 gotas de este indicador para que podamos proceder a la titulación. 1 y 2 gotas del indicador, y entonces necesitamos que ese color que acabamos de obtener nos pase a el color amarillo que estamos necesitando. Entonces comenzamos la titulación, arrancamos con nuestro goteo y miramos a ver cuánto volumen se consume en dicho proceso. Como ya está cambiando el color, entonces procedo a bajarle un poco el goteo. Voy a hacerlo un poco más lento, pues para que no nos vayamos a pasar en el volumen que se está necesitando. Bien. Y de esta manera entonces hemos hecho lo que corresponde a la determinación de la acidez en una muestra de agua. Entonces les recuerdo que es acidez de tipo mineral o acidez al naranja de metilo. El volumen que nos hemos gastado entonces es de 4,4 mililitros y tendremos que tener en cuenta dicho valor porque a continuación realizaremos lo que corresponde a la acidez a la fenolftaleína. En el caso de la estimación de la acidez a la fenolftaleína, la muestra que se traía del proceso anterior va a ser tratada con 3 gotas del indicador fenolftaleína. Como dicha solución ya traía un color amarillo del indicador que se utilizó con anterioridad, esta no va a tener cambios de coloración. Eso debido a que la fenolftaleína a un pH por debajo de 8.3 unidades es incolora. Entonces, si ya venía amarilla y se le adiciona una sustancia para que quede incolora, conservará ese color amarillo. Se hace la titulación con el hidróxido de sodio hasta que se genere un color mixto entre el amarillo que tiene la muestra y el color fucsia característico de la fenolftaleína. En ese momento, cuando no se observen cambios de color, se dirá que se ha hecho la estimación del volumen para medir la acidez a la fenolftaleína. En el caso de la acidez a la fenolftaleína, pues como su nombre lo indica, se realiza con el indicador fenolftaleína. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Le colocaremos 3 gotas de este indicador a la muestra. En ese caso, como la fenolftaleína no tiene una coloración a este pH, entonces cuando se lo adicionemos, pues se conservará el mismo color en dicha muestra. ¿Sí? Entonces procedemos a adicionarlo. Lo que esperamos es que no haya cambio de color. 1, 2, 3 gotas, y ahora sí procederemos a hacer la determinación del volumen hasta que este cambie a un color fucsia, pero como tenemos de base un color amarillo, entonces nos va a dar más bien es como una coloración rojiza.
Bien, no nos podemos olvidar del volumen que hemos gastado previamente. Habíamos dicho que era un volumen de 4.4 mililitros. Entonces arrancamos a partir de ahí. Continuamos con la titulación. Entonces miraremos que cuando comenzamos la adición de el titulante, miramos que comienza a experimentar un cambio de color. Entonces arrancamos. Entonces ahí podemos observar que rápidamente esa fenolftaleína comienza a tomar una coloración y podemos observar que esa acidez se va alcanzando rápidamente. Vamos a adicionarle unas goticas más para que miremos que el color se hace estable. Bueno, ahí es el valor que necesitamos para lo que corresponde a la determinación de la acidez a la fenolftaleína. Entonces, revisamos el valor que obtenemos de la titulación. En este momento está marcando 5.5 mililitros, indicando esto que en la determinación de lo que es la acidez al naranja de metilo, el volumen gastado fue de 1.1 mililitro. Recordemos que cuando sumamos el volumen que se obtiene para la acidez al naranja de metilo más el volumen que se obtiene para la determinación con fenolftaleína, obtenemos la acidez total. Eso quiere decir entonces que el volumen para calcular la acidez total sería para este caso de 5,5 mililitros. Y de esta forma entonces hemos hecho la determinación correspondiente a lo que es el contenido de acidez que se encuentra en esta muestra de agua. A continuación, se hace una evaluación de las especies químicas que actúan en los diferentes tipos de alcalinidad. Si bien existen muchas sustancias que pueden generar la neutralización de sustancias de tipo ácido, son unas especies las más representativas. Una de ellas es los iones hidroxilo, OH-1. Estos iones OH-1 tienen la capacidad de reaccionar con una sustancia ácida, pero solo existen en valores de pH superiores a 8.3 unidades, por lo que se dice que el grupo hidroxilo solo aporta alcalinidad a la fenolftaleína. Cuando el ion hidroxilo entra en contacto con el ácido, reacciona para formar moléculas de agua. Esas moléculas de agua pierden toda capacidad para seguir neutralizando ácido y por ende solamente participan en la alcalinidad a la fenolftaleína, mas no lo hacen en la alcalinidad al naranja de metilo. Dado que los iones hidroxilo solamente participan en la titulación de la alcalinidad a la fenolftaleína, diremos entonces que el volumen gastado para la titulación con fenolftaleína será mucho mayor que el volumen que se utiliza para el naranja de metilo, el cual es 0. Cuando se da esta condición de que el volumen de fenolftaleína es mucho mayor que el volumen de naranja de metilo, se puede afirmar que en la muestra de agua predomina la especie denominada iones hidroxilo. Vale aclarar que los iones hidroxilo como tal no se encuentran muy distribuidos en la naturaleza. Regularmente, cuando una muestra de agua tiene alta cantidad de alcalinidad dada por la especie OH-1, se dice que es una alcalinidad de origen antropogénico, es decir, que es una alcalinidad generada por los usos del agua por la especie humana. Otra de las especies que genera alcalinidad a la fenolftaleína son los iones carbonato. Estos iones carbonato se encuentran ampliamente distribuidos en la naturaleza. Ese ion carbonato puede estar formando sales al asociarse con diferentes cationes. Entre los ejemplos más comunes tenemos el carbonato de sodio, el carbonato de calcio, el carbonato de aluminio, entre muchos otros. Cuando la presencia del ion carbonato se da en una muestra de agua, podemos observar que se gastará una cantidad de ácido para hacer la titulación de la alcalinidad a la fenolftaleína. Todo ese ion carbonato que reacciona se convierte de manera equivalente en el ion bicarbonato, y ese ion bicarbonato
gasta exactamente el mismo volumen que se gastó en la titulación de los carbonatos para convertirse en ácido carbónico de forma H2CO3. Sin embargo, la especie ácido carbónico no se conserva en la muestra de agua, dado que es altamente inestable y se convierte rápidamente en dióxido de carbono más agua. Ese dióxido de carbono se conserva en el agua en muy pequeñas proporciones y el resto es abandonado por el sistema hacia la atmósfera. Entonces, los carbonatos reaccionan con el ácido para formar bicarbonatos y todos los bicarbonatos reaccionan nuevamente con el ácido para obtener ácido carbónico. Es decir, los carbonatos participan tanto en la alcalinidad a la fenolftaleína con un volumen como en la alcalinidad al naranja de metilo con un volumen exacto. Si se gastaron 5 mililitros en la titulación de alcalinidad a la fenolftaleína, debieron gastarse también 5 mililitros en la titulación de la alcalinidad al naranja de metilo. Dado que los carbonatos se convierten en bicarbonatos y todos estos bicarbonatos se descomponen en el gas dióxido de carbono y agua, encontramos una condición en los volúmenes. Decimos que el volumen que se gasta en la titulación con fenolftaleína es exactamente igual al volumen que se gasta con naranja de metilo. Cuando esto ocurra o cuando haya volúmenes muy similares, podemos con toda seguridad decir que la especie predominante en dichas muestras son los iones carbonatos. Tanto los hidroxilos como los carbonatos generan en las muestras de agua valores de pH por encima de 8.3 unidades. Este valor no es muy común para muestras de agua poco intervenidas o contaminadas. Los valores regularmente se acercan a la neutralidad, valores cercanos a 7 unidades de pH. Cuando se tiene una muestra con ese pH, no es correcto pensar en iones hidroxilo y pensar en iones carbonato. Regularmente, la especie que existe en estas muestras de agua son los iones bicarbonato. Estos iones bicarbonato, como vimos anteriormente, reaccionan con el ácido para formar ácido carbónico que se descompone en dióxido de carbono gaseoso y agua. Para ese caso, la condición es que el volumen que se gasta en la titulación con fenolftaleína será igual a 0, mientras que habrá un volumen de gasto para el naranja de metilo. En ese caso, diremos entonces, cuando el volumen de fenolftaleína sea menor que el volumen de naranja de metilo, diremos que la especie predominante serán los bicarbonatos. Evaluadas las especies químicas que generan alcalinidad, nos queda un último episodio. Puede darse el caso donde una muestra que es llevada al laboratorio tiene un pH por debajo de 4.3 unidades. En este caso, la muestra en sí ya es una sustancia ácida. Cuando esto ocurre, carece de toda lógica hacer titulación de alcalinidad, debido a que ni el indicador fenolftaleína ni el indicador naranja de metilo tendrán capacidad de cambio. Al adicionarle la fenolftaleína encontraremos que la muestra se torna incolora y al adicionarle el naranja de metilo encontraremos que la muestra se torna de color rojo. Si se adiciona sustancia de tipo ácido, esta no mostrará ningún cambio. En resumen, para la alcalinidad tenemos que la alcalinidad es la capacidad que tiene el agua para defenderse de la adición de sustancias ácidas. Existen tres tipos de alcalinidad: la alcalinidad total, la alcalinidad a la fenolftaleína y la alcalinidad al naranja de metilo. La alcalinidad a la fenolftaleína se mide con el indicador fenolftaleína. La alcalinidad al naranja de metilo se mide con el indicador naranja de metilo. Se puede hacer una determinación directa de la alcalinidad total a una muestra adicionándole de manera directa el indicador naranja de metilo y haciendo la titulación. En este caso, el volumen que se utiliza corresponde tanto al volumen que se gastaría utilizando la fenolftaleína como el volumen utilizando el naranja de metilo. En ese caso, estarían incluidos los dos volúmenes y estaríamos cuantificando una alcalinidad total. Si se hace por separado primero el volumen gastado en la fenolftaleína y luego el volumen gastado en naranja de metilo, entonces estaremos midiendo
siendo alcalinidades independientes y por ende habría que sumar los volúmenes para poder hacer la estimación de la alcalinidad total. Todos estos tipos de alcalinidades deben ser llevados a unidades de miligramos de carbonato de calcio sobre litro, miligramos de CaCO3 sobre litro. Las especies químicas que generan la alcalinidad pueden ser los hidroxilos o los carbonatos. Estos están presentes en las muestras de agua cuando el pH es superior a 8.3 unidades. Los hidroxilos reaccionan con ácido y forman agua, por lo que pierden toda capacidad de seguir neutralizando sustancias de tipo ácido. Mientras que los carbonatos tienen la capacidad de reaccionar y convertirse cuantitativamente de carbonatos a bicarbonatos. Esos bicarbonatos formados van a reaccionar nuevamente para formar ácido carbónico que se descompone en dióxido de carbono y agua. Entre las especies químicas generadoras de acidez están los ácidos minerales. Los ácidos minerales se caracterizan porque generan pHs muy bajos, cercanos a una unidad de pH. Entre los ácidos minerales más importantes está el ácido sulfúrico, el ácido nítrico y el ácido fosfórico. Esas sustancias hacen que el pH de una muestra esté muy por debajo de 4.3 unidades. Cuando se hace la estimación de la acidez al naranja de metilo, se inicia la titulación, la cual va a hacer que haya un cambio de un color rojo a un color naranja, y con dicha reacción del ácido con el hidróxido se va a formar agua. Al igual que ocurría en la alcalinidad, el agua pierde toda capacidad de seguir neutralizando las sustancias y no podrá continuar en la determinación de la acidez a la fenolftaleína. Otra especie generadora de acidez al naranja de metilo es el dióxido de carbono, que es un gas disuelto en agua. Ese dióxido de carbono mantiene un equilibrio en el agua, convirtiéndose rápidamente en ácido carbónico. Esto ocurre a pHs por debajo de 4.3 unidades. Ese ácido carbónico reacciona con los iones hidroxilo para formar el ion bicarbonato. Cuando el ion bicarbonato se forma, observamos que el recipiente de reacción de la acidez al naranja de metilo cambiará de un color rojo a naranja, pero esta especie seguirá reaccionando de manera cuantitativa en la acidez a la fenolftaleína. Cuando al ion bicarbonato se le adiciona más ion hidroxilo, este se convertirá en ion carbonato CO3 2-. Se puede observar que el sistema carbonato, compuesto por los carbonatos, el bicarbonato, el ácido carbónico y el dióxido de carbono, actúan de manera muy similar tanto en la acidez como en la alcalinidad. Este es tal vez el sistema más importante que tienen las muestras de agua para poder hacer una buena regulación del pH, dado que si a un río, por ejemplo, le cae un vertimiento de tipo básico, entonces el ion bicarbonato actuará como parte de la acidez. Si un poco más adelante al mismo río le cae un vertimiento de tipo ácido, ese ion bicarbonato actuará en este caso como alcalinidad. Eso va a hacer que el pH se mantenga regulado debido a que este ion bicarbonato es capaz de actuar de las dos maneras, como alcalinidad y como acidez. Podríamos decirlo que el ion bicarbonato actúa o juega para los dos equipos. En resumen, para la acidez, decimos entonces que la acidez en una muestra de agua solamente estará presente cuando el pH de la muestra esté por debajo de 8.3 unidades. Existirá acidez al naranja de metilo cuando la muestra tenga un pH por debajo de 4.3 unidades y existirá acidez a la fenolftaleína cuando el pH de la muestra esté por debajo de 8.3 unidades. Existen tres tipos de acidez. Está la acidez total, que es la suma de la acidez a la fenolftaleína y la acidez al naranja de metilo. Para la estimación de los diferentes tipos de acidez también se utiliza el naranja de metilo y la fenolftaleína, pero sus virajes, sus cambios de color se darán en el caso de naranja de metilo de rojo a naranja y no de naranja o rojo como ocurría en la alcalinidad. Para el caso de la acidez a la fenolftaleína, el viraje será de incoloro a fucsia. Entre las especies químicas más relevantes en la estimación de la acidez están los ácidos minerales, los cuales regularmente son de origen antropogénico en las muestras de agua y estos reaccionan con el ion hidroxilo para formar agua y ahí pierden toda la capacidad de seguir neutralizando dichas sustancias. Por otro lado, en la acidez
También existe el complejo carbonato, el cual hace que el ácido carbónico pase a ion bicarbonato y posteriormente a ion carbonato. Como se dijo anteriormente, este sistema es muy importante para la regulación de los valores de pH, ya que puede funcionar tanto en la parte de alcalinidad como en la parte de acidez. En la presente figura se muestran los diferentes tipos de alcalinidad y acidez que existen en una muestra. Se indican los pHs a los que viran los indicadores fenolftaleína y naranja de metilo, y también se indica cómo el sistema carbonato y los hidróxidos para la alcalinidad y los ácidos minerales H+1 para la acidez participan en la regulación de los valores de pH dentro de una muestra de agua. Con los volúmenes medidos para cada una de las titulaciones se puede proceder a hacer los cálculos tanto para la alcalinidad como para la acidez. La imagen nos muestra las consideraciones que tenemos que hacer para hacer la estimación de la alcalinidad. La respuesta, como se dijo anteriormente, debe ser dada en miligramos de carbonato de calcio sobre litro. La imagen nos indica las consideraciones a tener en cuenta para hacer la estimación de la acidez. Bien, y de esta manera hemos terminado con nuestro trabajo, con nuestro proceso de conocimiento acerca de la alcalinidad y la acidez. Espero que el contenido que se les ha compartido sea de su interés, que haya sido suficientemente claro para el entendimiento y que ayude a construir conocimiento frente a estas temáticas asociadas a la química ambiental y sanitaria. En nuestra próxima entrega trabajaremos con lo que corresponde a la dureza total, la dureza cálcica y magnésica y lo que es la determinación fotométrica del hierro en muestras de agua. Una vez más, muchas gracias y desearles que tengan un feliz resto de día.